Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Están sentados? Porque lo que tengo hoy para contarles no es simplemente una noticia, es un auténtico terremoto que está sacudiendo el mundo del entretenimiento digital y tiene un nombre y apellido que todos conocemos muy bien: Can Yaman. Si pensaban que el fenómeno turco estaba perdiendo fuerza o que nuestro querido actor se había tomado un descanso de la gloria, prepárense para pedir perdón, porque el tigre de Malasia no solo ha regresado, sino que ha derribado la puerta de entrada con una fuerza bruta que nos ha dejado a todos con la boca abierta desde el minuto 1. Estamos hablando del estreno de Sandokan, y créanme cuando les digo que las cifras iniciales son tan escandalosas que parecen mentira. ¿Se imaginan lanzar una serie, y que casi instantáneamente se convierta en lo más visto en varios países simultáneamente? Pues eso es exactamente lo que ha pasado. La serie apenas ha aterrizado con sus 2 primeros episodios y ya ha clavado sus garras en la cima de los rankings, desafiando a cualquier otra producción que se le ponga por delante. Vamos a desglosar este bombazo, porque los datos que me llegan desde las plataformas digitales son de infarto. Resulta que Sandokan no ha entrado tímidamente en el catálogo, ha entrado arrasando. En la plataforma Voyo, que es un gigante en los Balcanes, la serie se ha disparado directamente al número 1 en Croacia, Bosnia y Serbia. Sí, lo han escuchado bien, el puesto de honor, la medalla de oro, el trono indiscutible en 3 países al mismo tiempo. Y por si fuera poco, en Eslovenia ya se ha colado en el top 5. Esto no es algo que pase todos los días, mis amores. Lograr esta atracción con solo el arranque de la temporada demuestra que la canmanía no tiene fronteras y que la expectativa por ver a Yaman transformado en el legendario pirata era, sencillamente, insoportable para millones de fans. Pero aquí es donde la cosa se pone picante, y donde entra ese detalle que a los críticos les va a costar tragar: la puntuación. Agárrense, porque con solo 2 capítulos servidos en la mesa, la audiencia ya ha hablado y lo ha hecho gritando. El puntaje en IMDb se está estabilizando en un impresionante 8,9 sobre 10. ¿Saben lo difícil que es mantener una nota así en un sitio donde los haters suelen ir a bombardear con reseñas negativas solo por envidia? Un 8,9 es rozar la excelencia, es el público diciendo: esto es lo que queríamos ver. Y no es para menos, porque la historia nos transporta al siglo XIX, a las selvas húmedas y peligrosas de Borneo, donde vemos a un Can Yaman que ha dejado la piel, literalmente, para encarnar a este líder rebelde que lucha contra el colonialismo británico. Ya no vemos al galán de comedia romántica con traje de oficina. Vemos a un guerrero, sucio, apasionado, con una mirada que traspasa la pantalla y un físico que, seamos sinceros, parece esculpido por los mismos dioses para este papel. Y hablando de dioses y demonios, no podemos ignorar el elenco que rodea a nuestra estrella. Porque una buena historia necesita un buen villano, y vaya si lo tenemos. Nada más y nada menos que Ed Bestwick. Sí, el inolvidable Chuck Bass de Gossip Girl ha aterrizado en esta jungla para hacernos la vida imposible como el malvado Lord Brooke. La química de odio y rivalidad que se respira entre Can y Ed es eléctrica. Es ese choque de titanes que te mantiene pegado al sofá. Ver a Bestwick, con esa elegancia británica y esa mirada fría, enfrentarse a la furia salvaje de Sandokan es un espectáculo digno de palomitas de maíz. Además, contar con leyendas como Jon Hanna le da a la producción un peso dramático y una seriedad que eleva el nivel. No estamos viendo una telenovela más, estamos ante una superproducción internacional que busca conquistar el mundo, y parece que lo está logrando. Ahora, hablemos de lo que está pasando en las trincheras de Internet, porque las redes sociales son el verdadero termómetro del éxito hoy en día. Twitter, o X, como prefieran llamarlo, ha sido un campo de batalla y celebración. Durante la hora de emisión, Italia se paralizó. El hashtag de la serie escaló posiciones hasta dominar las tendencias, demostrando que el público italiano sigue siendo el bastión más fiel de Can Yaman. Los comentarios son una mezcla de euforia y devoción.
Desde España hasta América Latina, los fans han inundado la red con frases como "el rey ha vuelto", acompañadas de capturas de pantalla de cada mirada intensa, cada escena de acción y, por qué no decirlo, cada momento donde el vestuario deja poco a la imaginación. La comunidad fanática ha cerrado filas en torno a su ídolo, celebrando este estreno como una victoria personal. Sin embargo, como en todo buen chisme de la farándula, no todo es miel sobre hojuelas. Mientras el público general y los fans están en éxtasis, dándole ese 8/9 de calificación, han empezado a surgir las primeras voces discordantes desde la crítica especializada italiana. Algunos periodistas, quizás buscando la aguja en el pajar o tal vez esperando algo diferente, han comenzado a señalar detalles sobre la calidad de la producción y el flujo del guión en este primer episodio. Dicen que si la narrativa es un poco lenta, que si los efectos visuales podrían pulirse más. Ya saben, esos comentarios técnicos que a veces parecen desconectados de lo que siente el espectador común. Se está creando una brecha interesante. Por un lado, la crítica que analiza con lupa cada fotograma, y por el otro, la marea de gente que solo quiere disfrutar de la aventura, la acción y el carisma de sus protagonistas. Pero seamos realistas. ¿Cuándo le ha importado a Can Yaman lo que digan unos pocos críticos cuando tiene a millones de personas respaldándolo? Lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo icono de acción. La preparación física que ha tenido que hacer para este papel, las horas de entrenamiento con espada, la transformación corporal, todo está rindiendo frutos en la pantalla. Sandokan no es solo un papel más en su currículum, es la apuesta definitiva para su consagración global. Y ver que en plataformas de países como Croacia o Serbia la gente lo elige por encima de cualquier otra opción, confirma que su atractivo es universal. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá la serie mantener este ritmo frenético? ¿Seguirá el IMDb en las nubes o bajará cuando pasen la euforia inicial? Lo que es seguro es que la batalla ha comenzado, tanto en la ficción contra los ingleses como en la realidad por el dominio del streaming. Lord Brooke puede ser un enemigo formidable en la ficción, pero en la vida real, la competencia tendrá que esforzarse mucho para bajar a Sandokan de ese pedestal en el que los fans lo han colocado. Yo, personalmente, ya estoy preparando las palomitas para el siguiente capítulo, porque si el inicio ha sido así de explosivo, no quiero ni imaginarme el final de temporada. Estamos ante el evento televisivo del año, para los amantes del género y de nuestro turco favorito. ¿Y ustedes, ya vieron el primer capítulo? ¿Están del lado de los fans enamorados o de los críticos escépticos? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.